Buenas noches para todos los que se van a conectar. Hermoso lunes hoy, 12 de octubre. Gracias por estar ahí del otro lado y gracias por los que van a conectarse. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Clau. Gracias por estar ahí del otro lado. Bendiciones a cada uno de ustedes. Por estar ahí, chicas. Bueno, voy a esperar unos minutitos más para los que se van conectando. Gracias, chicas. Por estar ahí con Tini. Gracias, Clau. Más linda. Vos también, siempre. Bueno, me voy a ir presentando. Mi nombre es Romina Domínguez, pertenezco al Ministerio Internacional Camino de Vida. Mis apóstoles son Waldo Daniel Cabral y mi apóstol Karina Ambrico. Hola mami, ¿cómo estás? Esto queda en Saavedra 426, acá en Tristán Suárez. Estamos predicando de lunes a lunes, a las 16, a las 18 y a las 20 horas. Y a las 22:30 con nuestros apóstoles y pastores. La reunión. También estamos por vía YouTube, Voz Alerta también, así que si puedes suscribirte, darnos un like y ahí te van a aparecer todas las prédicas. Bueno, ahí para los que están del otro lado, voy a hablar lo que nuestro apóstol ayer estuvo hablando, profundizando el tema de la importancia de tener un pastor, ¿no? La importancia de tener nuestro guía por él. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien, como dice su palabra, ¿no? En medio de la obediencia viene la bendición. Si nosotros obedecemos a nuestros guías que son guiados por Dios, vamos a ser bendecidos, ¿no? Como dice bien su palabra. El que corrige ama, ¿no? Tenemos que aprender a que ellos nos corrijan. Hola, Pastor Marcelo, bendiciones. Gracias por estar ahí del otro lado a todos los que se están conectando y a los que se van a conectar. Y bueno, también habló, ¿no?, de lo que era importante, ¿no?, los pastores, las personas, lo que escuchamos la voz y lo que no escuchan la voz de Dios, ¿no? Algunos aceptan la guía y algunos no aceptan la corrección o aceptan, ¿no?, lo que a uno parece que está bien con sus pensamientos, ¿no? En Deuteronomio 31:13 nos habla nuestro apóstol de Moisés que lleva a sus discípulos al monte, ¿no?, donde lleva a Josué, perdón. Y ahí donde se ocupa de Dios, ¿no? Y a Moisés y Josué, ¿no? Y esos son los que van direccionando y guiándose por Dios. Amén. El líder, ¿no?, lleva a su discípulo a guiarlo donde Dios le dijo. También nos habló también ayer de autoridad, ¿no? Que debemos estar autorizados para hablar de parte de Dios y de parte de nuestro pastor. No podemos ir a ninguna casa si no estamos autorizados a hablar de Dios, ¿no? No podemos ir a dar consejos, tenemos que estar bajo la autoridad de nuestro guía, que es nuestro pastor. Amén. Y bueno, y ahí decía, ¿no?, del liderazgo que debemos tener, que tiene que tener nuestro pastor con nosotros. Ellos nos tienen que mandar a nosotros, de ejemplo, voy a una casa y tengo que estar bajo la autoridad de mi pastor para esa persona, si no le estaría perjudicando. Amén. Por eso debemos estar guiados por nuestros pastores, por nuestros guías. No podemos movernos sin el permiso de ellos. Amén. Entonces tenemos que tener bien en claro eso, ¿no? De no ir a ninguna casa sin autoridad o permiso de Dios, sino de nuestro guía, perdón, ¿no? Si no, estaríamos siendo de tropiezo para esa persona y no estaríamos siendo de bendición como nuestros pastores y guías son con nosotros.
En esta día me llevó a Samuel, la vida de Samuel, ¿no? Donde Ana pide a Dios un hijo, ¿no? Y bueno, Dios le da ese hijo y es un pacto que Dios tiene con ella, con Ana, porque le dio a su hijo, ¿no? Y Samuel es un hijo profético de parte de Dios, ¿no? Donde la lleva, su discípulo es Elí, ¿no? Y está bajo la autoridad de Elí, y donde ella le promete al Señor que si tiene un hijo, que él iba a servir toda su vida, ¿no? Y que cuando apenas crezca, tenga su edad de que pueda entender, va a ser mandado por un discípulo para que sea guiado por Dios, ¿no? Y donde empieza su ministerio, que es en 1 Samuel 3, donde el Samuel empieza a escuchar la voz de Dios. Amén. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Lore Zarza. En 1 Samuel 3, 10 dice: vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Dijo Jehová a Samuel: yo haré una cosa en Israel a quien ha oído. Amén. Entonces él por 3 veces lo llama en este versículo, y en la tercera vez oye, porque quien lo dirige es Elí. Entonces Elí le dirige a Samuel que tiene que decir: heme aquí, que tu siervo te escucha, ¿no? Y bueno, y ahí empieza su ministerio Samuel, ¿no? Empieza a profetizar lo que Dios le había dicho a su madre que iba a hacer con él, ¿no? Con Samuel, que lo iba a servir hasta que ya no tenga, hasta que cumpliera el propósito que Dios le dijo, ¿no? Y así tiene que estar él bajo autoridad de esa persona que sabemos que es del discípulo de Elí, ¿no? Y ahí es donde empieza su ministerio y empieza a hacer cosas impresionantes. Empieza a ungir a David, y bueno, y David tiene su hijo Salomón, que iba a edificar la casa no iba a ser David, sino Salomón, y así va de generación en generación, va bendiciendo la vida de él, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llevar con esto? Que si no estamos bajo autoridad, nunca vamos a poder llegar al propósito que Dios nos predestinó. Amén. Si Ana no hubiera puesto ese pacto que hizo con Dios, que iba a dar a su hijo, no iba a poder haber tenido un hijo si no hubiera cumplido ese pacto con Dios, ¿no? Entonces, las promesas que Dios te cumple son para que las puedas cumplir y que vos puedas obedecer al pastor, ¿no? Al guía. En este caso, Samuel hizo caso a su discípulo. Heme aquí estoy, para que puedas empezar a escuchar la voz de Dios y a obedecer la palabra de Dios. Este es el mensaje que hoy yo te quiero dejar. Debemos escuchar esa voz para que podamos ser de bendición. Amén. Para que podamos obedecer. Primeramente debo obedecer yo, para que mis hijas puedan llegar a para que puedan ellas también llegar al propósito que tienen. Si yo tengo un propósito, yo lo voy a alcanzar, pero ellos también van a ser bendita mi generación si yo obedezco. Amén. Por eso debemos ser obedientes a lo que Dios quiere y al guía que nosotros tenemos, ¿no? Para que podamos ser bendecidos y bendecir a nuestra generación. Qué importante que podamos bendecir a nuestra generación. A través de la obediencia dice que viene esa bendición. Amén. Por eso yo necesito para que vos puedas obedecer al guía que está direccionado por Dios, que está bajo la autoridad de Dios, porque sabemos que todas las cosas obran para bien, y si vos no estás con un pastor o no tenés un guía, pedíselo a Dios, que Dios te lo va a dar. Amén. Y que estemos bajo la autoridad y bajo sujeción, bajo. Amén. ¿Para qué? Para que en todo nos vaya bien y para que seamos bendecidos, no solamente nosotros, sino la generación venidera, nuestros hijos, nuestros futuros nietos. Por eso debemos estar conscientes, y como yo te dije el lunes pasado, estar dispuestos a obedecer al guía de Dios. Amén. Por eso te dejo con esta palabra. Debemos obedecer, debemos escuchar esa voz que nos dice, no, que seamos obedientes a la palabra. Como le dijo Elías a Samuel: heme aquí, tienes que decir para que él te oiga. Y ahí empezó su ministerio, y ahí empezó a hacer lo que Dios había prometido en su pacto con Ana.
Amén. Por eso esta palabra hermosa que Dios me daba hoy, que podamos oír su voz, y no solamente su voz, sino la de que estamos. Amén. Por eso en esta noche te aliento para que vos puedas estar guiados y pedir al Señor y que Dios te direccione para que te lleve a ese pastor que tanto anhelás, o para que vos primeramente tengas esa conexión. Como decía nuestro pastor, a nuestro apóstol, anoche, debemos estar bajo obediencia, debemos escuchar su voz, ¿no? Y como decía, una palabra que me dejó ayer también fue la de el desierto. Cuando termina tu desierto, empezás a obedecer, ¿no? Eso es lo que va a durar. Todo depende de vos. Depende de tu responsabilidad, hasta dónde querés obedecer, hasta dónde querés esté tu desierto, ¿no? Tenemos que ser obedientes. ¿Para qué? Para que esa bendición llegue a tu vida. Y no solamente para que llegue, sino para tu familia, para tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿no? Y sabemos que si nosotros somos obedientes, nuestra generación va a ser bendita. Esa es una palabra y promesas que se cumplen en nuestras vidas. Pero debemos ser obedientes. Primeramente esta palabra viene para mí, ¿no? Debemos escuchar la voz de Dios. Debemos ser obedientes a Dios y a nuestro guía. La bendición está en la puerta, ¿no? Y nosotros debemos ser los responsables de abrir esa puerta para que entre la bendición a nuestra casa. Y no es porque tenemos que tener esa conexión con nuestros pastores. No es chupamedia, ¿no? Como muchos dicen, sino tener esa conexión verdadera que Dios agrada. Si nosotros tenemos esa conexión con nuestros pastores, tenemos con Dios también. Amén. Así que bueno, en esta noche te dejo con esta hermosa palabra, oír la voz de Dios, y como dijo Samuel, heme aquí, estar para Él. Y así tenemos que estar con nuestros pastores, no heme aquí, nuestros guías, ¿no? Así que bueno, en esta noche espero que se haya entendido la palabra, que puedas ser guiado por el pastor que Dios te mandó, ¿no? Porque siempre decía su palabra que Dios manda a los pastores conforme al corazón de Él, como dijo la palabra el miércoles nuestro apóstol también, ¿no? Todos conformes al corazón tuyo, al corazón de nuestro pastor. Amén. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Para terminar voy a orar. Gracias por estar ahí. Bueno, Señor Jesús, doy gracias, Señor, por esta palabra, que sea de bendición para mi vida y para los que están del otro lado. Bendícelos grandemente, que haya entendido esa palabra. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, espero que se haya entendido. Gracias por estar ahí, Caro, Mari, gracias por estar, Mari, Clau, André, Gaby, bueno, mi esposo Daniel y mi mami, ahí que está del otro lado. Gracias por estar ahí, Claudia. Así que los bendigo en esta noche, y bueno, que tengan una hermosa noche. No se olviden que hoy a las 22:30 va a estar nuestro pastor Hugo Sosa vía Facebook, así que puedan estar conectándose. Nos vemos hasta la próxima prédica. Chao.